Hola, ¿qué tal? El día de hoy tengo estos LED. Se los vamos a poner a mi vehículo. Eh, Me parece que son de buena calidad. Vamos a probarlos. Si te interesa este contenido, quédate conmigo. Se los vamos a poner a este que está aquí. Comenzamos. Es de día y no se puede notar mucho, pero aquí puedes ver que esta luz es amarilla. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarla. Vamos a poner el producto que te acabo de mostrar en el clip anterior. Estas luces, estos focos tienen especificaciones. Acuérdate siempre de leer las especificaciones de tus faros originales en el manual de tu vehículo para corroborar que estos focos sean específicos para uso de tu vehículo, ya que en algunas ocasiones poner focos LED que no sean los adecuados para tu vehículo puede causar problemas tales como descargar tu batería o causar algún tipo de problema electrónico en tu vehículo. Entonces siempre asegúrate, lees fichas técnicas antes de poner productos. Yo en mi caso lo hice y estos se asemejan a los que vienen de fábrica en el vehículo. Entonces pues bueno, es un cambio muy sencillo. Yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Aquí yo ya desempaqué lo que son los focos y como podrás ver se parecen mucho a los de fábrica. La diferencia es que estos son blancos y son LED, entonces van a dar una mejor nitidez en la noche y son luces blancas. Tienes que asegurarte que tengan 3 entradas como estas, lo cual una es controlada por la corriente negativa y 2 corrientes, que una es para la luz baja y otra es para la luz alta. Entonces pues bueno, dicho esto, ¿qué te parece si comenzamos a desmontar los viejos? Lo primero que vamos a hacer es ver dónde está nuestro faro, nuestra luz, y en la parte trasera es donde vamos a tener los sockets donde podemos desconectar y sacar los focos viejos para poner los nuevos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es jalar lo que es el socket con los cables, y esto de una forma un poco fuerte pero también delicada. Sale, vas a tratar de jalarlo hasta que se zafe. Yo en mi caso fue algo muy sencillo. Una vez fuera este enchufe, lo que vamos a hacer es quitar el cubrepolvos, perdón, de esta forma, y de esta manera vas a tener expuesto lo que es el foco de tu vehículo. Sale, aquí vemos que ya salió esta parte también, y lo que vamos a hacer aquí a continuación es situar donde está el clip que engancha lo que es este foco a lo que es la estructura de nuestro faro. Aquí lo único que tienes que hacer es simplemente jugar un poco con este como tipo clip, entre que lo haces fuera hacia adentro hasta que lo puedas zafar, y una vez que lo zafes vas a poder sacar lo que es el foco. Déjame hacer esto y te muestro con más claridad. Aquí como puedes ver está el clip fuera. Lo único que hice fue esta parte que está aquí, esta la vas a empujar, ¿verdad?, hacia el lado izquierdo, hacia el lado opuesto donde está la contra. Una vez hecho esto puedes liberar el clip y simplemente lo vas a elevar de esta forma para que puedas sacar lo que es el foco original de tu vehículo, que es este. Entonces pues bueno, vamos a hacer un pequeño comparativo con los nuevos y te vas a dar cuenta que va a tener lo que son estas 3 guías, ¿verdad?, que es lo que va a hacer que tu foco quede derecho. De esta manera, esta parte tiene que quedar viendo hacia arriba. Entonces pues bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vemos que tiene las 3 guías, una más gruesa que las 2 de abajo, y lo que vamos a hacer pues es ponerlo de regreso. Entonces, dicho esto, vamos a meterlo de esta forma en el vehículo y vamos a buscar la forma en la que pueda entrar precisamente bien para que no tengamos ningún problema. Deja de hago esto. Aquí como podrás ver jugué un poquito con el foco ya que tenía la entrada un poquito más gruesa, y nada, entró. Y como te dije, la parte que viene horizontal y estos 2 polos verticales va a quedar viendo hacia arriba, y con eso garantizas que tu luz no va a quedar chueca a la hora que la estás instalando. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es bajar lo que es el clip y ponerlo de esta manera, muy sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es poner el cubrepolvos y después vamos a poner lo que es el arnés, conectarlo y vamos a probar qué te parece. Pues aquí tienes luz blanca, amigo. Luz blanca en tu Toyota, ¿verdad? Aquí vamos a hacer otro comparativo con amarilla. Y aquí puedes ver claramente la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Algo muy sencillo, amigo. Muy sencillo y que lo puedes hacer desde tu casa
10 minutos de tu tiempo. Voy a hacer la otra. Esta costó un poco más de trabajo ya que tenemos esta caja que está por aquí, pero bueno, nada del otro mundo, ya se hizo el cambio. Y pues bueno, vamos a probar las dos, ¿qué te parece? Pues muy bien, así de sencillo cambiamos las luces de este vehículo de amarilla a hacer la transición a luz blanca y voy a tener mejor iluminación por las noches. No me llevó más de 15 minutos para hacer este proyecto. Pues muy bien, amigo, si te gustó este contenido, ya sabes, puedes suscribirte al canal, compartirlo. Tengo este y otros videos de este y otros vehículos que te pueden interesar, y como siempre, lo mejor de lo mejor en tu día. Y si yo puedo, tú puedes. Hasta la próxima, amigo. Bye.